Buenas noches. En la jornada preparatoria chaqueña del Congreso Nacional de Derecho Procesal que se ha llevado a cabo el 3 de mayo del corriente año, se han dictado diferentes charlas. A nosotros nos pareció muy importante la exposición del doctor Fernando Eñín, que trata sobre la oralidad en segunda instancia y el lenguaje claro. Dicho expositor nos dice de que hay un cierto descrédito por parte de la sociedad hacia las actuaciones del Poder Judicial de primera instancia. ¿Sí? Esto es así que, por ejemplo, en un litigio, en un conflicto entre dos partes, la parte vencida siempre va a quedar insatisfecha con la decisión del tribunal. El Poder Judicial se tendría que hacer una autocrítica de todo lo actuado, que puede ser los usos, las costumbres, la metodología, ¿sí?, de los sujetos judiciales, el juez, el secretario, los empleados internos o externos, ¿no? Porque siempre tiene que ser el norte llevar a cabo una buena justicia más equitativa y de buena calidad hacia sus habitantes. Lo que a nosotros nos lleva a la pregunta es que si la oralidad, por ser una metodología rápida, transparente, que da publicidad, que también lleva celeridad, etc., se pueda implementar eficientemente en la segunda instancia, que sería la Cámara de Apelación, ¿no? ¿Y cómo se debería llevar a cabo esta implementación, ¿no? Voy a hablar de cómo sería el proceso de la oralidad en segunda instancia. Siguiendo lo expuesto por mi compañero, vale aclarar que hay ciertas pautas que se deben cumplir al momento de llevarse a cabo el proceso oral, deberes que tienen tanto las partes como los jueces. Los deberes que deben cumplir las partes son el de actuar de buena fe, el de colaborar en el esclarecimiento de los hechos y sobre todo cumplir con el deber de no mentir. Por otro lado, los jueces deben tener conocimiento del conflicto durante todo el desarrollo del proceso, mantener las técnicas del procedimiento escrito y por último deben tener una comunicación clara, concreta y sencilla. Bueno, ¿cómo sería el proceso? Como explicó el doctor Eñín, el recurso de apelación y la contestación en principio serían por escrito. Una vez elevado el expediente, la Cámara es la que decide si el proceso se hará de forma oral o no. Si es así, se hará mediante una audiencia en donde las partes deberán sostener sus agravios y el juez, una vez que tome conocimiento de los hechos, deberá dictar sentencia de forma breve y oral. El lenguaje claro. En materia de procesal civil, busca facilitar la comprensión de los aspectos legales para las personas involucradas en un proceso judicial, pudiendo promover así una comunicación más accesible y comprensible en el ámbito legal. Es un tema importante porque tiene que ver con el acceso de la justicia y también porque ha sido recetado en Chaco a través de la guía del lenguaje claro. En esta guía hay párrafos que sostienen la necesidad del lenguaje claro, que a veces la cumplimos y a veces estamos en proceso de cumplirlas, porque todavía seguimos usando tecnicismos que son innecesarios. Por ejemplo, en este tema entraría el ejercicio efectivo de los derechos, porque nadie puede ejercer derechos o un recurso si no entiende bien lo que se le quiso decir. El expositor Fernando Eñín dice que le parece importante que nos posemos en esta guía como un norte y la empecemos a aplicar, porque si la aplicamos por ejemplo, a los procesos orales, la brevedad que va a tener la sentencia oral va a hacer que los actos escritos también sean más predecibles. En el Chaco se tiene regulado tanto para el recurso extraordinario como para el recurso de apelación, y dentro del lenguaje claro nos dice el expositor Fernando que hay dos mitos, que son que a veces uno cree que si vamos a hablar claramente vamos a suprimir los tecnicismos, lo cual no es así, porque hay tecnicismos que inevitablemente vamos a tener que seguir utilizando porque, por ejemplo, cuando hablamos de consorcio, legislación o bien cuando hablamos de las cargas probatorias. Con esto se quiere decir que no se va a suprimir los tecnicismos necesarios, pero sí los innecesarios. Por otro lado, el otro mito que dice, nos habla el expositor Fernando, es que a veces uno cree que si escribe mucho nos da la seguridad de que la sentencia va a ser más clara y más fundada, pero esto es todo lo contrario, nos dice el expositor, porque cuando hablamos de una sentencia más breve y más concisa, se entiende mejor y no se corre el riesgo de autocontradecirnos.